imagino que nos mantendremos más o menos en número, intentaremos después el diálogo que se haga de viva voz. Si de pronto llegamos a los 50, probablemente os pediremos, chicos, las intervenciones, hacerla por chat, para irlas pudiendo leer poco a poco, ver cómo nos organizamos, ¿de acuerdo? Pues voy a ir empezando. Si os parece bien, si la autoridad competente dais permiso, yo creo que vamos a ir empezando. Pues sí. Vamos empezando, Luis, porque también por respeto a los que han sido puntuales, exacto. Luego ya se van incorporando. Bueno, preguntaba antes Elena, ¿habéis hecho muchos encuentros presenciales? Hemos hecho muchos. Online es el primero. Cuando estábamos programando el curso, desde Caminando en Red pensábamos que íbamos a tener más libertad de movimiento a estas alturas, ilusos de nosotros, que pensábamos que igual podríamos hacer algo más presencial. La realidad viene como viene, se nos va presentando como se nos va presentando y tenemos que irnos adaptando a las nuevas circunstancias, pero también pensábamos que era una forma de seguir compartiendo estos espacios de encuentro juntos que llevamos compartiendo hace tiempo y nos hemos lanzado a probarlo online. La idea nos surgió a la hora de programar, no sabíamos muy bien en qué tiempo íbamos a estar, estamos en el tiempo que estamos, y una cosa que nos llamó a todos la atención, yo creo, cuando empezó todo el tema de la pandemia, es que empezaron a aparecer un montón de filósofos en todas las tertulias radiofónicas, debates y demás, porque la filosofía tiene muchas veces ese papel de preguntarse, plantear las cuestiones. Decía María Zambrano aquello de filosófico es el preguntar, poético el hallazgo, y yo creo que es un momento también en el cual tener una profesional como ahora Elena, que ahora la presentaré, de la filosofía y de la pregunta que nos ayude a ver qué cosas son las que nos tenemos que preguntar cara a la sociedad y los nuevos retos que se nos plantean, pues será una propuesta interesante. Contacté con ella, cuando le comenté el grupo también, como diría Habermas, no tiene oído religioso, sino que es una profesional de la filosofía, pero le comenté nuestra inquietud, que era el preguntarnos por los retos de la sociedad con los que nos vamos a encontrar. Elena, para quien no la conozca, es profesora titular en la universidad, ella es doctora en filosofía. Cuando hablamos del panorama filosófico alicantino, yo creo que nombrar a Elena Nájera es fundamental, es una de las personas más notables de aquí de Alicante que tenemos. Ella está estudiando el tema de la filosofía de la modernidad, el sujeto, también desde el aporte que le hace al feminismo. Y también yo creo que es importante destacar de Elena no solamente su labor como profesora de filosofía, sino también como persona que ama la filosofía y que en Alicante lo que tenemos de filosofía, gran parte se la debemos a ella. Ella está gestionando todos los actos de cultura que es del aula de filosofía que se hacen en la sede universitaria. Ha traído aquí a grandes filósofos del panorama actual español. Ella aparte también ha trabajado mucho por la Olimpiada de Filosofía en Alicante. Se hacen olimpiadas de diferentes asignaturas en la Universidad de Alicante y ella ha conseguido que la de Filosofía sea, yo creo que la que más participantes tiene de todas las que se hacen. Además nos ha colaborado mucho también con la Asamblea de Filosofía del País Valencià y yo creo que eso, que hablar de filosofía en Alicante es hablar de Elena Nájera porque es una de las personas yo creo que más influyentes en el tema. Le estuvimos planteando un poquitín las cuestiones de las que queríamos que habláramos. Yo creo que encaja perfectamente en lo que ella investiga y además pertenece al Observatorio de la Mujer de la Universidad de Alicante. Y sin más, Elena, tienes la palabra, el logos, para ayudarnos. Muchísimas gracias, Luis. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, agradecer a Luis esa generosa presentación y la invitación que me ha cursado para participar en este foro. Yo creo que es una invitación un poco osada porque me habéis acogido todos en esos minutos previos con mucha amabilidad y bueno, espero estar a la altura de vuestras expectativas. La verdad es que cuando Luis me comentó esta iniciativa de Caminando en Red me pareció muy interesante. Os doy la enhorabuena por ello porque siempre es muy valioso poder articular foros donde se invite a pensar, a reflexionar. De alguna manera ese es el objetivo que os proponéis, ¿no? Repensar, reflexionar, lanzar preguntas.
Y bueno, pues es desde luego algo que yo entiendo que aporta muchísimo valor a la sociedad civil y por lo tanto os doy mi enhorabuena. Voy a intentar en los minutos que siguen, para empezar, ser breve, es decir, ceñirme a una serie de cuestiones que quiero explicar, intentar hacerlo de una manera que se pueda entender, es decir, que doy por supuesto que quienes me estáis escuchando no sois al menos todos profesionales de la filosofía o estudiosos de la filosofía y por lo tanto voy a intentar que os llegue lo que quiero exponer. Aunque es cierto que tengo que reconocer que el título que ha propuesto Luis, Cuestiones y claves sobre la situación actual, nuevos retos y horizontes, pues es un título desde luego enorme. De acuerdo con ese título, parece que estoy comprometida a ofrecer como una especie, decimos en filosofía, de ontología del presente, es decir, un diagnóstico crítico, un diagnóstico también descriptivo de esa época en la que vivimos, que nos tenga que permitir de alguna manera detectar esos problemas o esos límites que presenta esta época, sobre todo desde el punto de vista ético, y también la posibilidad de rebasar esos límites o de vislumbrar nuevos horizontes. Desde luego, el objetivo que enuncia este título es un objetivo ambicioso, ya digo que demasiado ambicioso, directamente imposible, porque poder llenar de contenido ese título implicaría, para empezar, la colaboración de diferentes disciplinas. Desde luego la filosofía puede aportar un punto de vista, pero agotar la situación actual, comprender de una manera exhaustiva la situación actual, exigiría el concurso de muchas otras disciplinas. Lo que yo voy a intentar aportar en los minutos que siguen, desde mi zona de trabajo, que es la filosofía y la historia de las ideas, son simplemente, y ya lo digo, algunos apuntes que pueden servir para facilitar el debate o los debates que se puedan plantear, apuntes que nos permitan aproximarnos modestamente a la comprensión de esta situación actual que nos resulta casi opaca. Es una situación muy compleja, es una situación envuelta en un denso tejido de relatos y por eso resulta muy difícil dar con esas claves que nos permitan la comprensión. Más concretamente, lo que yo voy a proponer para intentar hacer este ejercicio de comprensión es un breve recorrido en torno a ciertos conceptos que se han ido incorporando en los últimos años en la reflexión ética y que yo creo que pueden ayudar a perfilar algunas de esas claves de la situación actual. Por lo tanto, voy a intentar bueno, pues hacer justicia al título propuesto por Luis en estas coordenadas que acabo de explicar. Voy a partir para ello de uno de los descriptores que sin duda componen este posible diagnóstico del presente, que es el término crisis. La palabra crisis es una palabra que resuena constantemente en todos los discursos, una palabra a la que se recurre una y otra vez para caracterizar no solo la situación que vivimos ahora, sino también situaciones sufridas otras veces, veces lejanas y veces no tan lejanas. Es, por lo tanto, una palabra vieja, gastada, que casi se acomoda a cualquier acontecimiento. De hecho, parece que la humanidad ha avanzado a golpe de crisis en crisis, y, por otra parte, en el siglo XXI parece que asistimos también a una aceleración y acumulación de diferentes crisis. Podemos hablar de crisis económica, política, energética, ecológica, crisis migratoria, crisis sanitaria, como no, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y partiendo de aquí, de esta concepción de crisis, en la que luego insistiré un poco más, me gustaría enfocar también otros conceptos de uso más reciente, conceptos, como decía, que se han ido incorporando desde hace relativamente poco tiempo a la reflexión ética, que yo creo que son conceptos que nos permiten ajustar un poco más esta aproximación que voy a intentar hacer a la situación actual y algunos de los retos que plantea esta situación. Concretamente me voy a referir a los conceptos de vulnerabilidad y precariedad. Son dos conceptos que sin duda forman parte de nuestros discursos, de nuestras conversaciones incluso, y son dos términos que nos van a conducir a una breve reflexión sobre lo que entendemos o lo que podamos entender que ha de considerarse la vida vivida.
Ese término de vida vivible también es un término incorporado recientemente a los debates éticos y resulta interesante replantear en el tiempo presente qué podemos considerar como una vida vivible, sobre todo teniendo en cuenta que nos movemos en los tiempos del tardocapitalismo y también en los tiempos de la posverdad, que hacen realmente difícil que podamos dar como un criterio para poder aclarar las cuestiones éticas. Por lo tanto, de aquí se derivan una serie de preocupaciones éticas. Bueno, yo estoy escuchando, no sé si me estáis diciendo algo o porque escucho... Ah, no, es que estoy escuchando yo también. Alguien, no sé si me estaba hablando alguien. Vale, disculpad. Silencio. Bueno, por lo tanto, voy a intentar, ¿no? A partir de estos conceptos, intentar hablar, ¿no? De estas preocupaciones éticas que se plantean hoy en día a propósito de la justicia, ¿no? Que es un tema clásico de la reflexión ética, pero también a propósito de otro tema más reciente, como es la ética del cuidado, que plantea también la cuestión de cómo representamos a los demás. Por lo tanto, este va a ser un poco el recorrido que voy a intentar hacer y ya he dicho que el punto de partida va a ser ese concepto de crisis. Lo primero que nos deberíamos plantear es ¿qué es una crisis? Aquí cualquier diccionario nos puede servir de ayuda, cualquier diccionario de la lengua nos ofrece una definición. Según, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, una crisis es, en su primera acepción, y leo literalmente, un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. El diccionario también recoge otras acepciones que abundan en ese sentido negativo, con frecuencia traumático, que le damos al término crisis, pero también, en último lugar, como la última de las acepciones, se indica que una crisis representa algo un poco diferente. El diccionario habla de la crisis como un examen, como un juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente. Y este es justamente el sentido originario del vocablo griego crisis, que apunta a un análisis minucioso que se hace sobre un acontecimiento o sobre un proceso, con frecuencia imprevisto, y es un análisis que debe traducirse en una decisión concreta sobre ese acontecimiento o sobre ese proceso. Por lo tanto, si vamos a ese sentido etimológico de la palabra crisis, vemos que no solamente se trata de una interrupción de la normalidad, de algo que irrumpe y corta las rutinas, sino que la crisis también engloba esa resolución de la cuestión en una dirección determinada. Por lo tanto, una crisis supone la apertura súbita y con frecuencia inesperada a un nuevo escenario que exige ciertos ajustes. Esta comprensión resolutiva de la crisis, o de las crisis, podríamos decir, quizá resulte fácil de encajar en el caso, por ejemplo, de las crisis económicas. Estamos familiarizados con ellas, son crisis que sacuden con cierta frecuencia el marco del capitalismo, pero en un momento u otro vuelven a ser reabsorbidas por el propio capitalismo. O también es un sentido de crisis que podríamos aplicar a las que denominamos crisis políticas. Son crisis que cursan con una alteración del orden habitual, sea este del tipo que sea, y que se consideran superadas cuando este orden queda restablecido o se ha instituido otra pauta de gobierno. También podemos hablar en ese sentido de crisis migratoria, crisis sanitaria, siempre y cuando entendamos que las crisis son situaciones coyunturales que pueden gestionarse y que se superan con una serie de medidas concretas. Sin embargo, yo creo que resultaría simplista reducir la experiencia de crisis que tenemos acumulada a estas alturas a este esquema de disrupción-reparación que quizás sí que se pueda sostener para hacer referencia a emergencias puntuales o a fases agudas de un proceso de cambio profundo. Por eso, en ese sentido, considero que habría que tener en cuenta que hay otros tipos de crisis menos patentes, crisis, por así decirlo, menos llamativas, pero que son crisis que golpean igualmente el modo de vida de las sociedades contemporáneas. De hecho, en un intento de completar la cartografía de las crisis actuales,
deberíamos rastrear otro tipo de situaciones menos agudas, como decía antes, menos patentes, más bien todo lo contrario, son situaciones casi cronificadas y también, por lo tanto, situaciones menos llamativas y también, por supuesto, situaciones menos mediáticas. Para matizar lo que acabo de decir, podríamos recordar la célebre precisión que hizo el pensador italiano Antonio Gramsci al señalar que la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Es una definición sin duda interesante. Lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Y además, Antonio Gramsci añade que en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. Bajo esta perspectiva, las crisis ya no son solamente acontecimientos agudos y puntuales, sino que son más bien como espacios de transición, espacios indefinidos, espacios poco inteligibles. Las crisis serían así como una especie de marcos inestables que pueden dilatarse en el tiempo. Y en ese tipo de situaciones ya no parece fácil aplicar esa gestión resolutiva que veíamos que iba englobada en el término crisis. Por eso, en estas situaciones de crisis, así consideradas, muchas veces se atrincheran otro tipo de fenómenos, como puedan ser la incertidumbre y como puedan ser esas diferentes y múltiples formas de sufrimiento que ha ilustrado la historia. Como decía, este tipo de crisis serían crisis que cursan con menor visibilidad, por supuesto, y que probablemente, a pesar de esa gran capacidad de erosión que tienen, acaban normalizándose, acaban integrándose como vectores constitutivos de la sociedad. A este segundo tipo de crisis, es decir, estas crisis que ya no son simplemente episodios agudos, podríamos denominarlas crisis silenciosas. La filósofa americana Martha Nussbaum utiliza precisamente esta fórmula de crisis silenciosa para referirse, por ejemplo, a la crisis educativa que acompaña desde hace décadas el mundo occidental. En este ámbito, el de la educación, se ha ido abriendo, a su entender, una brecha entre esos valores de justicia e igualdad a los que las sociedades democráticas se sienten expresamente vinculadas y la formación real de los ciudadanos en esos mismos valores. A su entender, por lo tanto, para intentar atajar esta crisis silenciosa que afecta a la educación, habría que procurar que la educación colaborara de manera decisiva en la asimilación de estos valores que definen las sociedades democráticas. Habría que intentar que la educación ayudara a interiorizar esos valores de tal manera que pudieran ser defendidos con convicción, con compromiso, tanto en la esfera privada como en la pública. La democracia exigiría, bajo esta perspectiva, dedicar más atención y también más consenso, dicho sea de paso, a la educación, habilitar espacios en los que se pueda atender al estudio crítico del sentido, de los límites, de las posibilidades, de las formas de vida que denominamos democráticas. Una cuestión esta, como muchas otras, de profundo calado educativo, que sí delegamos simplemente en las especializaciones académicas, o por el contrario, en ese territorio difuso que denominamos transversalidad, o en última instancia en esa tecnocracia política. Son cuestiones que se acaban diluyendo, que se acaban trivializando, cuando no directamente pervirtiéndose. Por lo tanto, esta segunda percepción de las crisis como acontecimientos silenciosos, como acontecimientos de largo recorrido y por lo tanto como acontecimientos activos e invasivos, nos lleva directamente a reflexionar sobre la sensibilidad ética actual y algunos de los conceptos, como he dicho antes, que esta sensibilidad ética ha ido incorporando justamente para dar voz a las crisis silenciosas. La cuestión sería ver qué conceptos, qué vocabulario, qué herramientas tenemos para poder visibilizar esas crisis silenciosas que sin duda erosionan también nuestro modo de vida. La cuestión, por lo tanto, que me gustaría subrayar, que estoy subrayando, es que junto a esas emergencias que irrumpen, que interrumpen las rutinas de nuestra sociedad y que apremian a resolver escenarios imprevistos, hace falta identificar deficiencias éticas que no son meramente circunstanciales,
de tal manera que podamos impedir o al menos intentar que no se integren como elementos estructurales y de este modo como elementos casi invisibles. Este es el peligro de las crisis silenciosas, que se acaban invisibilizando. Este objetivo resulta sin duda complicado en el tiempo presente, sobre todo si vamos ahora a esa caracterización del tiempo presente como un tiempo de posverdad. Ese también es un descriptor que circula constantemente en nuestros discursos, en nuestras conversaciones, y que realmente sirve también para caracterizar la dinámica de nuestro presente, o al menos parte de esa dinámica. Hablamos de posverdad y esto significa asumir que pensamos, que actuamos en un entramado mediático en el que coexisten múltiples relatos y en el que se pierde con frecuencia el criterio, el principio de verdad. Y muchas veces no es que se pierda, sino que directamente se renuncia a ese criterio o a ese principio de verdad. En este entramado tan complejo, tan denso, tan fluido, ¿no? Y además tan rápido, ¿no? y que se transforma de manera tan veloz, es fácil constatar cómo se van generando y cómo circulan proyecciones parciales, proyecciones incompletas, proyecciones interesadas de la realidad social que afectan especialmente a ciertas personas o a ciertos colectivos. En estas proyecciones parciales, incompletas, como he dicho, se activan sesgos, prejuicios. Esos prejuicios que operan en el imaginario colectivo, que generan de manera inconsciente toda una red de muy bien, yo me alegro por ti y por el abuelito. Raciales, de clase. Bueno, cariño, pues te mando un beso fuerte. De género, ¿vale? Y de estructuras simbólicas de dominación, que son, bueno, pues esas estructuras que reproducen desigualdades, sí, pero asimetrías, bueno, ya falta estructuras que causan marginación. Podríamos referirnos a esta distorsión de la realidad social con el término de injusticia hermenéutica. Una injusticia que opera cuando interpretamos sesgada o interesadamente a los demás. Ese tipo de injusticia, como ya digo, es también un término incorporado recientemente a la reflexión ética, obedece a brechas estructurales en los recursos de interpretación colectivos. Estas brechas hacen que se desplacen sistemáticamente ciertos grupos a la invisibilidad o a la insignificancia. Y justamente en este contexto en el que opera esta injusticia hermenéutica, es en el que habría que abordar esos otros términos incorporados en el lenguaje ético contemporáneo, a los que antes me refería, los términos de precariedad y vulnerabilidad. Términos que forman parte de nuestras conversaciones y términos que nos ayudan a reflexionar sobre la viabilidad en el mundo actual de lo que podríamos denominar una vida vivible. La pregunta sería, por lo tanto, ¿qué debe tener una vida actualmente en la situación presente para que sea considerada una vida vivible? La filósofa norteamericana Judith Butler pone en juego precisamente este término. Ella parte de la vulnerabilidad, asumiendo que la vulnerabilidad es la circunstancia que define a todo ser humano, en tanto que somos seres corporales y por lo tanto estamos sujetos a las condiciones biológicas y a las necesidades físicas, pero sobre todo ella insiste en que somos vulnerables porque somos seres dependientes unos de otros. Y por lo tanto precisamos permanentemente redes de reciprocidad y redes de apoyo. Una vida vivible sería justamente una vida en la que esta vulnerabilidad que nos define está amparada, es una vulnerabilidad cuidada y por lo tanto, a pesar de esa conciencia de ser vulnerables, las personas pueden desarrollar la que quieran que sea su propia vida. Sin embargo, esta exigencia ética de la vida vivible, del cuidado de la vulnerabilidad, podríamos decir también, se ve constantemente atenazada por la amenaza de la precariedad que se cierne sobre ciertas personas y colectivos. Aquí habría, por lo tanto, que diferenciar vulnerabilidad de precariedad, que son conceptos emparentados, pero no son conceptos coincidentes.
¿Qué es la precariedad? La precariedad es un término que hoy en día habría que entender en un sentido muy amplio, concebiendo que las formas de la precariedad se han diversificado, se han multiplicado en el tiempo presente, y hablar de precariedad significa abordar o, digamos, entrar en un campo semántico muy extenso que incluye, por ejemplo, la exposición a la violencia, las dificultades para asegurar la propia subsistencia y la falta de reconocimiento por parte de nosotros. Para Judith Butler, el reto ético sería justamente abordar las vías por las que en las globalizadas sociedades tardocapitalistas la vulnerabilidad desemboca de una manera estructural en una precariedad diferenciada. El reto sería justamente impedir que esa vulnerabilidad se transformara en precariedad, porque además es una precariedad que, como es un producto social, afecta de manera diferenciada a las personas, afecta discriminadamente y de manera específica a ciertos individuos y colectivos, y evidentemente hay colectivos cuya vulnerabilidad es más fácil que desemboque en precariedad, como por ejemplo podrían ser las mujeres, los pobres, los discapacitados o los apátridas, ¿no? Por poner algunos ejemplos. En todo caso, lo importante es caer en la cuenta de que esa precariedad que amenaza constantemente nuestra vulnerabilidad no es nunca el problema de un yo, de un sujeto aislado, sino que es una cuestión que incumbe siempre a un sujeto que se descubre entre otros y que siempre aparece incluido o excluido en un determinado nosotros, nosotras, ellos o ellas. De acuerdo con este planteamiento, el pensamiento contemporáneo sobre la dignidad, que este sí que es un tema absolutamente clásico en la filosofía política y en la ética, este pensamiento contemporáneo sobre la dignidad ya no puede reducirse al marco clásico, en el que la dignidad queda comprendida como un valor y un derecho presuntamente natural, un derecho congénito o inalienable al ser humano, sino que es una cuestión que también hay que replantearse. El yo que se sabe vulnerable no se reconoce como un ser pensante que se remita a ese orden normativo preestablecido, sino que se reconoce más bien como un ser mundano, un ser corporal que se encuentra básicamente expuesto a otros en una relación de interdependencia. Se trata, por lo tanto, de un sujeto que siempre está situado socialmente, que siempre está implicado en estructuras de poder y de dominación, y por lo tanto para este sujeto la dignidad, lejos de ser un atributo esencial, algo dado, es una aspiración, algo que debe superar un incierto proceso de reconocimiento por parte de los demás. De hecho, la forma más extrema de precariedad y por lo tanto la negación de la posibilidad de una vida vivible en este escenario que estoy presentando, se produce cuando la pérdida de un ser humano no se considera digna de duelo, cuando esa vida no es llorada por nadie, ¿no? Circunstancia que, por desgracia, ocurre con bastante frecuencia. Para entender, por lo tanto, cómo se reparte de manera diferenciada la precariedad, sería preciso preguntarse por quiénes son aquellos cuyas vidas parece que sean dignas de duelo y quiénes son, por el contrario, los que no pueden ser llorados o los que no suelen ser llorados. En la sociedad globalizada, además, esta precariedad trasciende los mapas políticos, culturales y proporciona un hilo ético decisivo. Pensar un nuevo horizonte, un horizonte de resistencia, podríamos decir, y aquí de nuevo nos encontramos con otra palabra clave en la reflexión ético-político contemporánea, resistencia, pensar la resistencia, equivaldría a pensar la consolidación de posibles vínculos en torno a la precariedad como denominador común de diferentes colectivos. Sin duda la precariedad es una experiencia compartida y tendría que ser esta experiencia compartida el punto de partida para nuevas causas, para nuevos frentes, podríamos decir, interesados en ampliar ese dominio de las vidas vivibles, de las vidas debidamente reconocidas. Debería ser el punto de partida para hacer, por lo tanto, más inclusiva la concepción de los derechos y la concepción de la justicia, por lo menos tal y como opera en buena parte.
A la vulnerabilidad como clave ético-política apelan también otros autores, como por ejemplo Judith Shklar, que se aleja también de cualquier horizonte idealista o utópico. Al igual que la autora que mencionaba antes, Judith Butler, para Shklar los modelos universalistas, esos modelos que creen que existe un orden moral racional, son modelos poco operativos, son modelos que hay que replantear, y por eso ella insiste en que la reflexión ético-política ha de partir siempre de las condiciones reales bajo las que viven las personas. Por ello considera que hay que renunciar a una teoría de la justicia como tal, es decir, a una teoría universal, global, abstracta, en definitiva, de la justicia. Y como contrapartida habría que centrarse en lo que ella denomina la anormalidad de la justicia. Una anormalidad que quedaría evidenciada, a su entender, si prestamos atención a esa variedad inmensa, a esa variedad persistente de las diferentes iniquidades concretas y particulares que relatan quienes se sienten víctimas. Como decía antes, a esa fenomenología tan amplia del sufrimiento que la propia historia de la humanidad es capaz de ilustrar. Y precisamente en este registro reformula la cuestión apelando a lo que ella denomina los rostros de la injusticia. Por lo tanto, ya no se trataría de hablar de injusticia en general, sino descender a un nivel más concreto y reconocer que esa injusticia siempre tiene rostros, siempre tiene un perfil personal. Y en este caso se trataría de esos múltiples rostros de la injusticia que no se dejan aglutinar ni esquematizar en un perfil único, en un perfil abstracto. A esta imagen del rostro también recurre Butler, la autora que nombraba en primer lugar, para caracterizar la vida precaria. Concretamente, ella utiliza esta imagen del rostro para explicar la manera en que somos interpelados moralmente por el dolor de otra persona, ya que es necesario ponerle cara al sufrimiento para que se vuelva posible hacerse cargo moralmente de quienes lo padecen. Ambas autoras coincidirían, por tanto, en la necesidad de alejarse de planteamientos filosóficos abstractos y reconducirlos a planteamientos mucho más concretos. La imagen del rostro sirve justamente para poner sobre la mesa esta concreción que tiene que tener la reflexión ética. Y hablar de rostro, utilizar esta metáfora o esta imagen, nos lleva de nuevo al problema de la representación del otro en tiempos de posverdad. Nos lleva de nuevo a esa cuestión que anunciaba antes de la injusticia hermenéutica que se comete cuando se deforma la interpretación de la realidad social, cuando en ella se introducen sesgos, cuando se introducen prejuicios que conducen, como decía, a marginación, a invisibilidad, de alguna manera a discriminación. Y en ese sentido, si le damos tanta importancia a los rostros y a la representación de esos rostros, tendríamos que replantear también la capacidad que tienen las imágenes. Todos consumimos una gran cantidad de imágenes todos los días, y habría que replantear, por tanto, qué capacidad tienen esas imágenes que nos llegan por diferentes canales para poder avanzar en una comprensión más inclusiva de los demás. Y sobre todo en una comprensión más inclusiva de aquellos cuyas vidas no parecen dignas de duelo, al menos en los estándares políticos convencionales o que por desgracia presenciamos. La cuestión es la de si nos conmoverá la situación de los otros. Si los medios no reproducen su imagen, si esas vidas de alguna manera permanecen sin nombrar, sin representar, si no vemos esas imágenes, esos rostros en su precariedad, en su destrucción, quizás sea más difícil que nos conmueva esa situación de los demás. Por lo tanto, se trataría, como uno de esos retos de la sociedad actual, revisar críticamente las condiciones actuales de representación de esos muchos otros, de esas muchas otras personas que han sido excluidas de las categorías ético-políticas dominantes, de tal manera que resulte más fácil imaginar y sentir su diversificada vulnerabilidad. Es realmente fácil apreciar la vulnerabilidad de las personas cercanas, pero resulta más difícil extender
esa sensibilidad a aquellos que no somos capaces de ver o aquellos que nos resultan mucho más alejados. Estas dos autoras que he mencionado y que son autoras claves en la reflexión filosófica y ética contemporánea, entre ellas se abre una delgada fractura, que antes que una diferencia de sensibilidad ética apunta a una divergencia en la vía a seguir. Ambas comparten la necesidad de huir, como decía, de esa abstracción conceptual. Ambas insisten en esa necesidad de concretar la comprensión del otro y por ello concentran todo su interés en esa vasta y múltiple fenomenología de la precariedad, es decir, en esas múltiples formas que hoy en día es capaz de adoptar la precariedad. Contra esta precariedad, justamente, Butler confía en la emergencia de frentes de resistencia. Insiste en que hay que confiar en que esos frentes se vayan articulando, porque desconfía de una manera muy intensa en que pueda haber una organización institucional o una organización política en sentido tradicional de esta resistencia. La otra autora que mencionaba, Sklar, tiene un planteamiento algo más diferente. Ella también es escéptica con respecto a la vida pública y a las dinámicas de la política institucional, pero no ve otra vía para minimizar la injusticia que confiar en la capacidad reguladora de las instituciones. A su juicio, se trataría de avanzar hacia un orden institucional adecuado, un Estado de Derecho más completo, que debería, no obstante, poder ser advertido de sus límites por el activismo vigilante de la ciudadanía. De esta forma, la resistencia a la precariedad estaría más resguardada. Habida cuenta de lo expuesto, parece que la capacidad del ser humano para empatizar con sus semejantes y ser sensible a sus necesidades debe jugar un papel fundamental en un mundo globalizado en el que las fronteras morales no coinciden con las fronteras de nuestra comunidad cotidiana. En este punto podemos incorporar otro de los términos clave de la reflexión ética contemporánea, es el término cuidado. El cuidado, que se ha puesto en juego como contraste a los enfoques más tradicionales centrados en la justicia. De hecho, es frecuente contraponer la ética del cuidado a la ética de la justicia, aunque bueno, pues cuando avanzamos en el estudio de ellas vemos que pueden ser enfoques totalmente convergentes. Si dedicamos un minuto a esta ética del cuidado, podríamos subrayar sus características principales. En este caso, voy a referirme a la caracterización que hace de esta ética del cuidado Victoria Camps, porque ella insiste justamente en que hablar de ética del cuidado significa hablar de una ética relacional. Es decir, es una ética en la que sobre todo importa la relación con las personas más que una concepción abstracta o universal del deber. También insiste en que es una concepción ética situacional, es decir, que no se ciñe a una ley inalterable y abstracta, sino que sobre todo está interesada en la aplicación de las normas en función de cada situación. Es una ética también que da importancia a las emociones, que se centra en esa implicación y en el compromiso directo y casi personal con los otros. Y en definitiva podríamos decir que la ética del cuidado aspira a corregir ese enfoque abstracto y general de la ética de la justicia clásica, algo que denuncian igualmente las autoras que he mencionado hace unos minutos. Por lo tanto, mientras que la ética de la justicia prioriza los derechos individuales, buscando imparcialidad y principios universales, la ética del cuidado se centraría más bien en los lazos sociales, la colaboración, la confianza, la atención a las necesidades de los demás. Su objetivo sería, como decía, ampliar el marco de la acción ética, hacer más inclusivo ese nosotros, ese nosotras, que consideramos que tiene que ser el sujeto de nuestra comunidad moral. Sin embargo, y voy acabando ya, porque no quiero sobrepasar el tiempo que Luis me ha concedido, convendría apuntar que para que ese compromiso empático que contempla la ética del cuidado, para que este compromiso tenga implicaciones en la vida social y permita ampliar significativamente ese círculo de las vidas vivibles, se hace necesario también compaginar la ética de la justicia y la ética del cuidado.
Quizás uno de los problemas de la ética de la justicia es esa comprensión abstracta del otro que impide hacerse cargo de la precariedad de quienes están lejos de nuestro entorno emocional, cultural o geográfico. No obstante, la justicia ha de converger con el cuidado, la solidaridad, la compasión y la empatía. Es decir, la justicia o esa ética de la justicia debería también incorporar este vocabulario. Y a su vez, la ética del cuidado debería ayudar a reconocer las obligaciones de justicia que tenemos con otros, independientemente de si se encuentran cerca o lejos. En definitiva, después de todo lo dicho, podríamos concluir que uno de los retos que plantea la situación actual pasaría por potenciar la ética del cuidado, como una manera de identificar las crisis silenciosas que nos rodean. Este es justamente el concepto que a mí me interesaba subrayar esa tarde, ¿no? Esas crisis silenciosas, mucho menos llamativas que las crisis que suelen agolparse en los medios de comunicación, pero que son crisis que en buena medida tienen que ver con nuestra capacidad o falta de capacidad para percibir la precariedad, esas diferentes formas que puede adoptar la precariedad actualmente, y sobre todo son crisis que tienen que ver con esa capacidad o incapacidad para sentirnos interpelados por quienes sufren esa precariedad. Desarrollar esa sensibilidad ética, esta ética del cuidado, así entendida, sería una manera de insistir contra esa persistente injusticia hermenéutica que deforma nuestra comprensión de la realidad social y que estrecha nuestras vidas. Por lo tanto, bueno, pues este es el recorrido que quería hacer esta tarde al hilo de estos conceptos que, como decía, son conceptos que se han ido incorporando recientemente a la reflexión ética, que, bueno, pues por lo menos no se estudiaban cuando yo, por ejemplo, iba a la universidad, ¿no? Digamos que los planteamientos éticos eran diferentes y sí que podemos asistir en los últimos años a una renovación de ese vocabulario ético que justamente lo que tenemos que valorar es si nos sirve para pensar los retos actuales, si nos sirve para reflexionar sobre bueno, pues, las situaciones, ¿no? que el presente nos plantea. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Ah, bueno. Se hace todo raro, Elena, cuando tenemos que hacerlo así. Me ha gustado mucho lo de la ética del cuidado. Creo que la palabra cuidado la nombramos muchas veces aquí en Caminando en Red, salen en muchas ponencias y sin todo haberlas visto también sale aquí el protagonismo del cuidado. Vamos a abrir turno de palabra. Yo creo que en principio sí que podemos, quien vaya queriendo pedir micrófono, lo puede ir pidiendo. Si sabéis usar lo de mano levantada, que hay abajo lo de participante, lo podéis usar. Si alguien quiere abrir el micro directamente y hablar, intentaré estar al quite para ir apagando los micros que se queden abiertos y demás. Jorge Vicuña, aparece el nombre ahí. A ver. ¿Puedes hablar? No se te oye. Ya, ahora. Sí. Lola, muchas gracias porque una hora no es suficiente para hilvanar todo esto mejor, ¿no? Pero yo te voy a decir una frase para los creyentes, una frase que siempre me ha gustado, ¿no? Y que hace pensar sobre la solidaridad, sobre los cuidados, la ética, la justicia, cuidado, la solidaridad. Que no hay cosa que más entristezca al Señor Jesús que el silencio de las buenas personas. O sea, con eso quiero decir que, bueno, que hace falta muchísima más solidaridad, porque, no sé, hablamos, comentamos, pero en general, yo creo que en el momento de reinar un papel, de firmar un documento, pues ahí ya no se llega. Haría falta potenciar esa cultura de la solidaridad. Sí, bueno, pues nada más. Luego, en todo caso, sí, muchas gracias.
Elena, si quieres responder algo. Ana, que tenía la mano levantada. Yo no sé si es la mano de levantada o de aplauso, pero en cualquier caso me valen las dos cosas. Un aplauso para Elena y la mano levantada también para hacer un comentario que quería hacer, ¿no? O sea, a mí supongo que como a vosotros nos encanta oír de esto, hablar de la ética del cuidado, ¿no? Porque es un tema que yo creo que nos ha preocupado mucho, ¿no? Y como tú planteabas, la relación de la ética del cuidado con la ética de la justicia, ¿no? Pero a mí me gustaría también que nos pudieras comentar un poco qué otras aportaciones desde la filosofía o la ética se pueden hacer como para afinar la ética del cuidado, ¿no? Porque no todo cuidado es ajustado éticamente hablando, ¿no? Es decir, es un cuidado, has hecho alguna, o sea, mención, ¿no? A una ética relacional, situacional, ¿no? Un poco con lo que comenta Victoria Camps, ¿no? Pero creo que no todo el mundo entiende lo mismo por cuidado, ¿no? Para un cuidado digno, para un cuidado que respete pues la autonomía del otro, ¿no? Y luego en su interacción con la justicia también, ¿no? Pues no todas las concepciones de la justicia van a permitir que ese cuidado sea el adecuado, ¿no? En que revierta esas dinámicas de precariedad que has comentado, ¿no? O que esa vulnerabilidad no deja a la persona más fuera de juego, no sé, creo que seguramente hay como otras aportaciones que podrías iluminarnos, ¿no? Para ajustar o afinar un poco más esa ética del cuidado. Bueno, esa ética del cuidado sin duda es un enfoque muy interesante y además es un enfoque que encaja mucho con la sensibilidad contemporánea, porque digamos que es una salida de unos enfoques éticos, digamos, muy teóricos, para hablar de otras cuestiones como son la empatía, como es esa proximidad con el otro. Es un campo semántico muy diferente. Es una ética que también, y por eso es una cuestión que yo he querido resaltar también en mi intervención, que le da mucha importancia a la representación que hacemos del otro, a esa imaginación moral, también es otra cuestión, otro término que se suele utilizar en este contexto para hacerse cargo de la situación del otro. Por lo tanto, ya no se trata solamente de pensar al otro como un ciudadano con determinados derechos o como un ser digno, de acuerdo con una definición que podamos dar, sino que se trata de ponerse en el lugar del otro. Pero evidentemente esto tiene varias dificultades, nos puede dejar en un terreno bastante resbaladizo, porque para empezar, sentimientos morales, como puedan ser la empatía, no son sentimientos que se puedan o que podamos garantizar que se den de una manera universal o de una manera generalizada en todos los seres humanos. Son sentimientos que también se desarrollan, que se aprenden, que se educan. De hecho, las emociones morales, que son un papel también muy importante en la reflexión ética actual, porque se entiende que realmente para actuar de manera moral no hace falta o no es suficiente saberse una teoría, hace falta sentirse interpelado, hace falta tener una emoción que de alguna manera nos lleve a esa acción. Pero igualmente las emociones morales hay que educarlas, porque es un terreno, por así decirlo, más libre que el terreno del discurso o que el terreno de la especulación teórica. Y evidentemente, si hablamos de la necesidad de educar las emociones, de educar los sentimientos morales que puedan estar implicados en el cuidado, tenemos que ampliar esa perspectiva ética. El cuidado no es suficiente si no se acompaña de una concepción normativa determinada, una determinada concepción de lo que entendamos que es la justicia. De nuevo, eso nos sitúa en un enfoque más abstracto. Bueno, quizás sea necesario complementar ese punto de vista más concreto que ofrece la ética del cuidado con un punto de vista, si no más abstracto, más general de los enfoques que tienen que ver con la justicia. Hace falta que definamos un concepto de igualdad y la aplicación, por ejemplo, de ese concepto. Son conceptos que entendemos que son normativos, es decir, no son optativos. No son conceptos que puedan dejar de aplicarse si la situación lo requiere, ¿no? Por encima, digamos, de lo situacional o de lo circunstancial, tienen que operar ciertos elementos normativos. Uno de ellos, fundamental, sería el concepto de igualdad, de una igualdad básica.
Entonces, la ética del cuidado, que es tan atractiva, ¿no? Tan, digamos, adecuada para la sensibilidad moral contemporánea, no puede perder de vista la necesidad de contar con esos elementos normativos. Evidentemente, eso es así. Si no, la ética del cuidado quedaría de alguna manera entregada a la buena voluntad de las personas, que no es poco, ¿eh? Pero claro, esa buena voluntad puede fallar muchas veces, puede debilitarse, puede verse, digamos, afectada por muchos elementos externos o incluso, bueno, pues vivenciales. Y por lo tanto, digamos, hace falta un marco normativo que esté por encima de esa buena voluntad. A mí me gusta mucho lo que dice Kant en uno de sus textos, La paz perpetua, ¿no? Después de haber expuesto toda una ética basada en la intención, que confía en esa capacidad del ser humano como ser racional para poder llegar a una serie de leyes morales universales, al final dice que si queremos realmente asegurar que esa moral se implante o que esa moral tenga una vigencia real, hace falta que también esté reflejada en algunas leyes, porque las leyes al final son los elementos coercitivos, son los elementos que nos obligan, ¿no? Y por eso dice que con buenas leyes hasta un pueblo de demonios podría comportarse moralmente. Entonces, claro, evidentemente, como hay algún demonio por ahí suelto, pues no es posible confiar únicamente en elementos de empatía, solidaridad, cuidado, etcétera, etcétera, que son tan fundamentales. Pero hace falta que esos elementos se complementen, se acoplen, ¿no?, con esos otros elementos normativos, que tienen que ser elementos, digamos, que estén por encima de esas intenciones o voluntades particulares. No sé si de alguna manera contesto a lo que planteabas. ¿Alguien quiere alguna cuestión más? Jesús. Habla, Jesús. Hola, ¿se oye? Vale. Bueno, gracias, Elena, por tu aportación. Has hablado de la precariedad como experiencia compartida y has hablado también de, como que creo que lo he entendido así, como promover o crear frentes de resistencia. A mí esto me gusta. Pero en una sociedad en la que está tan polarizada, tan enfrentada, los que tienen trabajo, los que no tienen trabajo, los que piensan, los que tienen esta ideología, los que tienen la otra, ¿qué elementos tiene que tener ese frente de resistencia que tenemos que crear o que promover para que esa confrontación social que hay o esa fractura social que hay ahora mismo en nuestra sociedad nos lleve a ese cuidado o a ese ser todos menos vulnerables, ¿no?, de que hablabas, ¿no? Bueno, esa sería la gran cuestión, ¿no? Cómo pasar de la teoría a la práctica y cómo poder traducir esta comprensión de la precariedad en iniciativas que realmente pudieran combatirla. El término resistencia es un término, como decía, también muy frecuente en la reflexión ética contemporánea. De alguna manera viene a insistir en esa capacidad que pueden tener aquellos que sufren la precariedad de ofrecer una resistencia, digamos, de ser antagonistas con respecto a ese orden, ¿no?, que impone esa precariedad. Y aquí se abren diferentes perspectivas, ¿no? Es un poco lo que yo decía a propósito del debate entre las dos autoras que mencionaba en el texto. Se puede seguir confiando en la vía institucional y de alguna manera exigir a las instituciones que introduzcan medidas, que introduzcan mecanismos o dispositivos para afrontar esa precariedad, o se puede desconfiar de lo institucional, que es lo que hace una de las autores que mencionaba. En su caso, ella considera que la forma originaria en la que esa resistencia puede activarse es la asamblea entendida como esa reunión libre de personas en la que se van sumando diferentes individuos, diferentes colectivos, y que se va generando una fuerza. Digamos que sería una constitución de una resistencia desde abajo, no organizada por parte de ninguna institución,
ni desde luego desde el ámbito público, sino que sería una resistencia que va reflejando las propias necesidades de la gente. En ese sentido, bueno, pues sería confiar en movimientos sociales, ¿no? En lo que, bueno, pues pudo ser en un momento dado el 15M o en otros movimientos que se van desarrollando de una manera en gran medida imprevista, es decir, que no tienen una dirección institucional determinada. Digamos que esa sería una de las maneras de entender actualmente cómo se va generando esa resistencia, no de manera institucional, sino de una manera mucho más libre. De nuevo aquí podríamos plantear el debate que se planteaba también con la intervención anterior. Cualquier reunión, cualquier asamblea está moralmente legitimada. Cualquier grupo de personas que se lancen a la calle y reclamen algo tienen fuerza moral. Bueno, pues de nuevo aquí tendríamos que introducir la importancia de los principios normativos o de ciertos elementos normativos, ¿no? Digamos que más allá de esa posible espontaneidad o de esa posible formación de frentes de resistencia, bueno, pues habría que examinar si se ajustan a ciertos principios éticos normativos, si utilizan la violencia, por ejemplo, o no utilizan la violencia, cuáles son las causas que defienden. Pero sí, en la reflexión ética contemporánea, el concepto de resistencia o esta vía de la resistencia sí que va muy ligada a esas formas de manifestación pública, a esas formas de asamblearias, ¿no? En las que se confía en la espontaneidad de la gente, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues en esa capacidad de la gente que está sufriendo para poder elevar la voz y poder hacerse oír, para poder visibilizarse. Disculpa, ¿y tú tienes experiencia o tienes esperanza mejor de que en una sociedad tan desmovilizada como es la nuestra y cada vez más individualista, esto se pueda dar hoy? De manera generalizada, no. Lo que pasa es que esto no es el todo o nada. Si nos movemos en el todo o nada, estamos siempre en un falso dilema y en la inacción, porque el todo no se va a conseguir nunca. Pero de pensar que si no se consigue el todo estamos en la nada, bueno, pues creo que hay una distancia importante. Iniciativas particulares, por supuesto que sí, que se pueden activar. Y de hecho muchas veces nos podemos sorprender, nos hemos visto sorprendidos de movilizaciones puntuales. Entonces, digamos, como una movilización general que trastoque el orden, evidentemente yo creo que no. Pero las movilizaciones parciales son valiosas en sí mismas, ¿no? Es igual cuando me recuerda al concepto ¿no? Bueno, pues cuando yo explico la cuestión de la paz, ¿no? Es decir, podemos pensar en una paz mundial, y bueno, pues realmente es muy complicado, podemos mantener ese ideal, esa utopía, ¿no? Podemos, bueno, pues elaborar muchas argumentaciones a favor de ella, pero quizá tengamos que trabajar con otros conceptos de paz, no como esa paz perpetua, ¿no? En la que hablaba Kant, sino quizá más bien una paz imperfecta. Que tengamos una paz imperfecta no significa ausencia de paz, significa que no estamos dentro de ese falso dilema del todo o la nada, sino que bueno, pues apreciamos el valor que tienen las iniciativas particulares, concretas, las pequeñas iniciativas y de alguna manera, bueno, pues también en cierta confianza relativa de que a veces pueda ocurrir lo inesperado. Es decir, bueno, pues que no todo es una lógica histórica cerrada en la que los poderes hegemónicos organizan la vida de principio a fin, sino que bueno, siempre hay puntos de fuga, ¿no? y posibilidades para hacer otra cosa, ¿no? Evidentemente, el poder determina la lógica social, pero donde hay poder hay resistencia. Siempre en cualquier marco de poder hay elementos que permiten pensar algo de otra manera. A lo mejor no permiten cambiarlo todo, pero pensar cosas de otra manera son iniciativas valiosas en sí mismas. Había pedido turno de palabra por el chat, Andrés. Andrés, veo que está mirando la pantalla. Ya. Te estoy dando mal. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla, porque yo creo que a mí me ha gustado y creo que
ha clarificado un poco el panorama. Y dentro de este panorama, que es verdad que tiene muchas dificultades, el tema de los frentes de resistencia, yo creo que de alguna manera Caminando en Red es un pequeño foco de resistencia hacia la cultura dominante que hay por parte, pues en este caso, desde un punto de vista cristiano e interreligioso, ante los relatos que descartan personas, pues no rebelarse ante ellos, rebelarse con B en este caso. Y también me gusta mucho lo que has dicho de vidas vivibles, es decir, porque a veces a la hora de ver cuál es la pequeña lucecita que te puede permitir avanzar, son, de lo que tú has dicho, esos rostros concretos de personas que viven en precariedad y esas vidas vivibles que a veces no pueden tener y que cuando los conoces en primera persona hacen invivible tu vida cómoda, porque yo creo que tiene la doble faceta de que tiene que tener, tú tienes una vida vivible, cuando ves que otro no la puede tener, te cuestiona tu propia vida y te hace cómo organizarte, tanto personal como comunitariamente. Creo que ahí podemos tener un criterio para, si estamos cerca de esos rostros y los conocemos y podemos caminar con ellos, de ir por direcciones más o menos que al menos no ahonden en este mundo con tanta injusticia. Y nada, muchas gracias, porque yo creo que nos has aportado una amplitud de miras que nos va a venir muy bien para seguir enfocando este curso y otros. Gracias. Gracias a ti. Poco puedo contestarte más que, bueno, estoy de acuerdo con lo que has dicho. ¿Alguien tiene alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? Paco. Paco, no te oímos. Voy a ver si te puedo dar la voz yo directamente. No. Paco, no te oímos. A ver. Paco, tienes que desconectar el micro cerrado que tienes. Paco, no sigas que no te oímos. No estaba hablando, estaba intentando encontrar dónde... Ah, perdón. Sí, ahora sí. Vale. Bueno, agradecer... ¿Lola o Elena? Es que ahora de pronto... ¿Lola o Elena? Elena. Aparece Lola. Sí, vale. Elena Ángela, gracias. Pero es Elena. Muchas gracias por la conferencia. Y no sé, el tema de los cuidados, ¿no? Es un tema que está en el centro de nuestras reflexiones actualmente, ¿no? Y yo creo que, claro, está muy ligado al tema de la comprensión de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad yo creo que no es un concepto que ha venido y que es pasajero, sino que ha venido para quedarse. Es decir, la comprensión de que los seres humanos, desde el útero hasta la tumba, somos seres vulnerables. Y bueno, ahora tenemos un ejemplo social ¿no? de crisis total, pero más allá de eso somos vulnerables en cualquiera de las etapas de nuestra vida, momentos más vulnerables que otros. Entonces creo que esta comprensión de la importancia de los cuidados, ¿no? Claro, muchas de las instituciones con las que trabajamos y tal, eso del cuidado, pero a veces el cuidado se ha confundido con el asistencialismo, ¿no? Asistir, ¿no? Entonces, como, claro, que el cuidado no solo tenga un nivel de reflexión en los ámbitos, ¿no? De las organizaciones sociales y las ONGs, etcétera, sino también en el ámbito social y político, es decir, ¿no? Y yo creo que en ese sentido las dos propuestas de las dos autoras que has citado se complementan, ¿no? Creo que se complementan, es decir, tenemos la obligación de exigir a las instituciones y a las organizaciones políticas que asuman el tema de los cuidados como un eje transversal central y a la vez pues el tema de que nuestros movimientos y otros muchos obviamente pues pongan en marcha espacios, ¿no? De resistencia contra este tipo y quería introducir una pregunta que tiene que ver, o sea, habrá una autora que tiene esperanza y otra que no. Es decir, para mí la cuestión de la reflexión espiritual, casi todas las organizaciones que estamos aquí estamos, ¿no? relacionadas con el tema, separaría un poco el tema religioso de lo espiritual, ¿eh? Es decir, las religiones son un camino hacia la espiritualidad, pero ni lo agotan ni son el único camino. Entonces, muchos autores, místicos, autores no abstraídos, sino muy implicados en lo social, Merton, estoy pensando, pero bueno, otros muchos, hablan de que no será posible un cambio profundo sin una revolución espiritual.
empieza a haber una cierta reflexión sobre que igual que recientemente hemos comprendido la importancia de la dimensión emocional, también la importancia de la dimensión espiritual, que es una dimensión humana poco desarrollada y que incluso a veces las religiones no solo no han desarrollado, sino también que han negado y frustrado en ocasiones, ¿no? Entonces, mi pregunta, yo creo que la revolución que viene tiene que implicar una revolución espiritual en el sentido de un camino de desegocentramiento para abrirse a los otros, es decir, porque, ¿no? Es decir, para que el tema que has comentado de la conmoverse por los otros, es decir, que vivamos a los otros como iguales, que exactamente como iguales. Entonces, mi pregunta es, ¿qué crees de esta idea? Que, bueno, ya digo que son bastante los autores que han insistido en la importancia de que no habrá un cambio, una revolución profunda, mientras no haya una revolución espiritual. No sé, conocer tu opinión sobre este aspecto. Gracias. Sí, bueno, yo te voy a contestar en los términos que yo suelo manejar. Y yo creo que lo que tú planteas es una cuestión ética fundamental, es decir, dónde está el punto para que pueda producirse un cambio o para que realmente pueda producirse una resistencia. Y ahí, por muchas vueltas que le demos, ¿no? Y por muchos enfoques éticos variados que podamos transitar, al final la clave está en que cada individuo tiene que moralizarse de alguna manera. Es decir, que el trabajo moral en parte es individual. Solamente si cada individuo hace ese trabajo moral y por lo tanto asume ciertos principios o asume ciertos valores, se puede tener esperanza en que pueda haber un cambio ético de calado o un cambio ético profundo en la sociedad. Por eso, de alguna manera, la ética no deja de ser algo un poco desesperado, porque por muchas teorías morales que se puedan tener, por mucho trabajo ético que se pueda realizar, si los individuos, si cada una de las personas no se sienten interpeladas por ciertos valores, realmente es muy difícil que esos principios estén vigentes. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la brecha que podemos advertir entre ciertos principios que están presentes constantemente en nuestros discursos, en los discursos públicos, y luego los comportamientos individuales, porque realmente no se ha producido esa interiorización de los valores. No ha habido ese trabajo de moralización por parte de cada uno. Ese es un trabajo formativo, educativo, espiritual, como queramos denominarlo, absolutamente fundamental. Si no, bueno, pues podremos tener magníficas teorías éticas, magníficos códigos éticos, normativas. Sí, de hecho, bueno, pues yo creo que nuestra sociedad está llena de reglas éticas en ese sentido, porque luego el cumplimiento no se ciñe a esas reglas éticas o porque hay ese desfase entre esa codificación ética que está por todos los lados y el comportamiento real de las personas, porque realmente no se ha generalizado esa interiorización de la moral. Entonces, bueno, pues esa es una cuestión absolutamente fundamental. Luego ya podríamos entrar a discutir y evidentemente yo entiendo que es una discusión interesante en este foro, bueno, pues esa dimensión moral es una dimensión que implica una trascendencia o, por el contrario, es una dimensión moral que podemos explicar en términos inmanentes. Y bueno, pues ahí ya sería debatir, ¿no?, sobre el papel que pueda jugar la espiritualidad o incluso la religión en esa dimensión ética personal. Pero si lo abordamos así, como una dimensión moral personal, desde luego estoy absolutamente de acuerdo en que es algo absolutamente fundamental, casi la clave del éxito ético, si es que esta expresión, ¿no?, que me acaba de salir tiene algún sentido, ¿no? Pero si de alguna manera aspiráramos a ese éxito ético, debería pasar por ese trabajo ético de cada uno de los individuos. Por ejemplo, bueno, me viene a la cabeza ahora la declaración de una cultura de paz de la ONU, ¿no? Y bueno, pues tiene una serie de preámbulos y demás, y como un elemento fundamental dice, bueno, pero la paz, para empezar, tiene que anidar en cada uno de los individuos. Es que si no, realmente, por mucho que queramos instaurar una cultura de paz, si esos valores no han sido interiorizados por las personas, bueno, hasta cierto punto se pueden imponer
podemos, digamos, controlar las situaciones, pero para el éxito ético, como decía, esta expresión que me ha salido, ¿no? Y que quizás sea bastante tonta, bueno, pues hace falta pasar por esa moralización, por ese trabajo personal, espiritual, como queramos denominarlo. Sí, vale. Pues, ante todo, decir muchas gracias, que he aprendido mucho, pero me ha venido a la memoria pues algunas escenas de las que he sido testigo hace muchos años. Yo soy de Angola, África. Me acuerdo de un sobrino mío cuando iba a coger su primer empleo, el patrón le dice, sindicato no. No, sindicato no. Si te apuntas a los sindicatos, te vas. Pero con tiempo empecé a entender también que, y con lo que acabas de decir hoy, yo veo que el punto, ¿no?, entre la vulnerabilidad y la precariedad es tan frágil, el riesgo que hay aquí, que creo que es importante una cultura o sea, unas redes solidarias, pero es muy importante también, creo que unas verdaderas políticas sociales, y para eso supongo que el Estado es muy importante. Entonces, a veces el conflicto ese que hay, Estado sí, menos Estado, más Estado, y eso cómo se puede abordar, ¿no? Porque, no sé, sí, más Estado, menos Estado, pero yo creo que las políticas sociales son muy importantes. Las redes solidarias son también importantes, como decías, tanto un cuerpo normativo, algo así de legislación también es muy importante. Por otro lado, creo que también haría falta, no sé, una verdadera vocación a la política, ¿no? Política con mayúsculas, ¿no? Porque a veces también es muy importante ese tema. ¿Quiénes son los que se profesionalizan en el ámbito de la política y tienen que hacer las leyes? Sí. Sí, estoy de acuerdo contigo en que las políticas sociales o las políticas institucionales son fundamentales. La cuestión es, y de ahí la desconfianza que muestran muchos autores que hablan justamente de resistencia a propósito de estas políticas, es si estas políticas realmente abordan la precariedad en toda su pluralidad, por así decirlo, o si son políticas que se centran solamente en ciertos sujetos precarios o en ciertas manifestaciones de la precariedad y dejan fuera otras. Digamos, esa es la desconfianza, ¿no? De que las instituciones normalmente trabajan de una manera sesgada con la precariedad, atendiendo, por supuesto, digamos, a ciertos colectivos que se encuentran en esa situación, pero desatendiendo otros. Y aquí, evidentemente, bueno, pues, podría surgir el debate de cómo definimos esa precariedad, ¿no? Pero la cuestión, por lo tanto, estaría de nuevo en intentar complementar, exigir a las instituciones que cumplan su parte y, por otra parte, la ciudadanía, la sociedad civil, como queramos denominarlo, tiene también que vigilar que esa aplicación de las políticas de la precariedad, por así decirlo, sean también inclusivas, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues no dejen colectivos o sujetos fuera, ¿no? No sé si de alguna manera esto os puede resultar significativo o podéis pensar en algún ejemplo, pero como ya digo, la desconfianza viene justamente por ahí, ¿no? Y bueno, pues los autores que trabajan la precariedad actualmente, que se centran en este concepto, justamente lo que intentan subrayar son las múltiples formas que adopta actualmente la precariedad. Y que, bueno, pues son formas que quizá no sean entendidas en toda su variedad, ¿no?, por las políticas oficiales, ¿no? De ahí un poco la desconfianza, como decía, pero en cualquier caso deben ser enfoques absolutamente complementarios. Evidentemente, sin el apoyo institucional no se llega con los medios, y por otra parte sin esa vigilancia, ¿no?, de la ciudadanía crítica, sin esas otras iniciativas no gubernamentales, pues tampoco se puede completar esa visión de la precariedad. Por lo tanto, sería complementar ambos enfoques. Bueno, ya una cuestión.
¿Alguien tiene alguna aportación más? No, yo creo que nos vamos a ir despidiendo, si os parece bien, si no hay nadie que quiera más o algo. Estoy intentando estar atento porque cuando estamos en una sala es más fácil llevar el micrófono, pero aquí, claro. Ah, sí, María José, lo ves, casi se me escapa alguien. María José. ¿Sí? Hola, buenas, muchas gracias, Elena. Mi pregunta era ¿de qué forma estos tiempos de distancia social y de prevalencia de las redes que vivimos por el tema COVID puede ser un poco como la puntilla para romper redes y que sean las redes y los medios de comunicación los que vayan solo destacando los rostros que les interesa que veamos y el resto de rostros ya quede invisibilizado? Lo digo, pues es que toda la... No he escuchado el final de has dicho. Sí, pero... porque has comentado la educación como la crisis silenciosa que veníamos padeciendo y de alguna manera el poder educativo de todo lo que son las redes y los medios de comunicación deja al sistema educativo tradicional mucho más silenciado, creo. Sí, esa es una cuestión desde luego tremenda, ¿no? y preocupante, porque por una parte las redes o la cultura telemática en la que vivimos o virtual ofrece una gran cantidad de posibilidades. No todos son discursos hegemónicos o discursos dominantes. También hay mucho espacio o diferentes espacios para posiciones alternativas, resistentes, antagonistas, como queramos denominarlas. Pero de nuevo volvemos a lo que comentaba antes sobre el trabajo moral que tiene que hacer cada uno. Eso exige un trabajo, exige un esfuerzo. Desde luego, la facilidad o la comodidad está en simplemente, bueno, pues dejarse llevar por la corriente dominante, ¿no? Por el mainstream, en eso evidentemente está ahí. Y es muy, muy potente. Lo que resulta complicado, pero no imposible, ahí está la capacidad de activarse de los individuos a primera vista, sino también investigar un poco más y buscar un poco más. En ese sentido, las redes sociales, los entornos virtuales también pueden ser oportunidades para establecer foros alternativos o foros diferentes. Es decir, que no es posible hacer una enmienda a la totalidad de la cultura virtual. También tiene muchas posibilidades de encuentro y de conexión alternativas, pero realmente yo ahí sí que concedo que es muy difícil y sobre todo que exige un esfuerzo. Pero quizá, bueno, pues es que caer en la cuenta de que la ética exige ese esfuerzo, ¿no? Que hay personas que de manera natural o de manera innata tienen ciertas cualidades o ciertos sentimientos morales que hacen que asuman los planteamientos éticos sin esfuerzo, pero que para la gran mayoría de las personas significa un trabajo vital, un trabajo de reflexión, un trabajo de pensamiento. Y eso evidentemente hay que hacerlo con respecto a las redes, por supuesto. Y quizá es mucho más difícil, ¿no? Porque adentrarse en ese mundo es encontrarse de golpe con un flujo tan enorme de imágenes, de discursos, de relatos, etcétera, que cuesta muchísimo orientarse. Ahí la educación debería jugar un papel absolutamente fundamental. Y desde luego, bueno, pues animar a ese trabajo que tiene que hacer al final cada uno, ¿no? Para poder orientarse. Yo tampoco considero que los entornos de poder nos aplasten de una manera en la que no se puede hacer absolutamente nada. Evidentemente siempre hay posibilidades de hacer algo, pero esas posibilidades exigen un esfuerzo, exigen un trabajo. No son posibilidades que vayan a tener un éxito de manera espontánea, de manera inmediata. Entonces, bueno, pues las redes exigen también ese trabajo educativo y ese esfuerzo de búsqueda, por supuesto, de otros discursos, ¿no? Que no sean los discursos dominantes o interesados o aquellos discursos que nos presentan una visión sesgada de la precariedad. Gracias.
Pues creo que nos vamos a ir despidiendo ya. ¿O hay alguien más que quiera? Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias, Elena, por tu tiempo. Bueno, Luis, creo que Paco quería volver a hablar, ¿no, Paco? Ay, es que no lo tengo a Paco aquí en la... Paco estaba ahí con la manita. A ver. Paco, el micro, Paco. Que decía que Luis nos ha hecho una representación mía, no me tiene ahí visto y me deja de lado. Bueno, una breve reflexión sobre el tema educativo. Yo creo que el tema aquí, hay varios profesores, y yo creo que el tema educativo es un tema clave y central. Es decir, que hoy cualquier colegio tiene en sus proyectos tiene el tema de la ética, los valores los tienen, pero esta distancia de la que hemos hablado entre los discursos éticos y la práctica ética hay una gran distancia. Yo creo que la escuela es un espacio social donde hay que hacer el aprendizaje de la ética, del cuidado, el aprendizaje de la ayuda mutua, de la corresponsabilidad, de la solidaridad. La escuela es el espacio ideal, tanto desde el ámbito puramente curricular como desde el ámbito relacional. Y creo que tenemos una gran responsabilidad, toda la gente que trabaja en el mundo de la educación, una gran responsabilidad de que la ética se convierta en el día a día, ¿no? Y esté en el centro de las relaciones en el campo educativo. Bueno, esto será una mera... Sí. Totalmente de acuerdo, es que exige un trabajo, exige un esfuerzo, eso es lo que significa realmente educación. Y hasta que no interioricemos este trabajo, ¿no? Y no exijamos a las instituciones que lo incorporen a la trayectoria educativa, bueno, pues encontraremos siempre dificultades, ¿no? Y deficiencias, pero es así. Sí, aprovecho. Se estaba luchando por una ética en cuarto de la ESO. Claro. Sigue peleando en el Senado, no se ha conseguido. Se ha conseguido un sucedáneo de valores éticos con el que la Red Española de Filosofía no está de acuerdo. Seguimos peleándolo, seguimos intentando que algún gobierno nos dé la oportunidad de esa reflexión ética. Hemos disfrutado esta noche, aprovecho la actividad de... Ahora te cedo la última palabra, Elena, pero hemos disfrutado, yo creo, de un momento de ética que mis alumnos de la ESO se lo van a perder y no lo van a poder tener. Yo soy profesor de filosofía en secundaria y mis alumnos de la ESO no se les permite esta asignatura. Y no todos la van a coger, se dejará de forma optativa si se deja, no todos la van a coger. Y yo creo que son reflexiones éticas que a mis alumnos les vendría bien y toda persona debería tener derecho a un mínimo de esta reflexión ética. Claro, si es que estamos siempre igual, ¿no? Por una parte, con esos principios éticos que están siempre en los discursos públicos, que están en la base de nuestras instituciones, y luego nos ofrece una formación adecuada en ellos. Es que como si fueran cuestiones innatas, que no son cuestiones innatas, que hay que dedicar espacio, tiempo y reflexión a esas cuestiones, sino realmente, bueno, pues quedan sí en el papel, en los códigos éticos. Y como decía antes, códigos éticos hay miles. Otra cosa es que se cumplan, claro, para cumplirlos ya hace falta otro tipo de reflexión, hace falta realmente estar convencidos de que esos códigos éticos tienen sentido, ¿no? Pero bueno, ahí ya estamos dando vueltas en la cuestión educativa, ¿no? Y nos perdemos un poco. A mí me gustaría agradecer de nuevo, Luis, la invitación. He disfrutado mucho esta tarde, ha sido un placer compartir este rato con vosotros y espero que nos volvamos a ver en este buen otro foro en algún momento. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No se te oye, Luis, no sé si estás hablando. El micro, ahora. Muchas gracias de parte de todos, que hemos sido la cara más visible esta vez tú y yo, de que nos hemos visto más, pero está Maribel, Andrés, Paco, somos varios y este caminar pues yo creo que nos has iluminado bastante para empezar el curso, nos has planteado algunas cuestiones filosóficas interesantes. Y nada más, nos despedimos, nos vemos, a ver si la próxima puede ser más calentita, de estar todos más cerca, más presencial. Y nada, un gusto porque me da que somos más o menos las mismas caras que nos juntamos siempre, que nos hemos atrevido a juntarnos online, lo cual está bien. Nos despedimos. Gracias a todos por participar. Sí, gracias. Gracias a vosotros por organizarlo. Sí, así es,